Cuando mi marido me echó de casa en una noche lluviosa, sin dinero ni nada, llevando a mi hijo en brazos. No imaginé que el hombre que nos ofreció a mí y a mi hijo un plato caliente de fatous en aquel momento sería solo un obrero de la construcción cubierto de polvo y cal, y no sabía que 3 meses después me robaría al descubrir su verdadera identidad y el secreto del anillo de plata escondido bajo la almohada. De un pequeño apartamento de alquiler destartalado a una boda al atardecer, de una humillante traición a la decisión de casarme con un hombre en quien nadie confía, es suerte o una apuesta imprudente de una mujer que lo perdió todo. Escuchen mi historia. Me llamo Laila, tengo 29 años. Pensaba que mi vida transcurriría en paz, con una casita y un marido trabajando en el banco, y yo, un ama de casa cuidando a su hijo Karim. Pero cada vez que confiaba en él, todo se desmoronaba en una sola noche. Aquella noche, la lluvia caía a cántaros y, apenas acosté a mi hijo, mi marido Sam entró con el rostro frío y los ojos que parecían mirar a un enemigo. Me dijo, recoge tus cosas y sal de mi casa antes del amanecer. Pensé que bromeaba, pero arrojó el expediente de divorcio sobre la mesa, con su nombre claramente firmado. Sin motivo, sin previo aviso, solo 2 palabras, sal de inmediato. Mi voz se ahogó. Mi hijo no tenía más de 4 años y estaba enfermo, pero a él no le importó. Mi suegra Amina, en cambio, estaba de pie a lo lejos, con los brazos cruzados, sonriendo y diciendo, sabía que este día llegaría. La que no gana dinero no tiene lugar en esta casa. En mi cartera solo tenía 200 dinares jordanos. Sin padre, sin madre, sin hermanos, lo había dejado todo cuando alardeaba de que no necesitaba a mi marido para construir mi propio paraíso. Esa noche me encontré abrazando a mi hijo, temblorosa, en la entrada del barrio. Llamé a mis amigas, pero sus teléfonos estaban apagados o fingían estar ocupadas con sus madres, pues antes pensaba que no necesitaba a nadie. A medida que se acercaba la medianoche, la fiebre de Karim subió y su cuerpo temblaba en mis brazos. Llamé a las puertas de los pequeños apartamentos pidiendo refugio, pero me cerraron la puerta en la cara o me miraron como a una mendiga. Al final, me senté pegada a la pared de una obra en construcción, tratando de proteger la cabeza de mi hijo de la lluvia. Y de repente, una voz áspera detrás de mí dijo, hermana, ¿por qué estás sentada aquí en medio del frío y la lluvia? Me giré y vi a un hombre con ropa de trabajo manchada, un abrigo roto sobre su hombro. Detuvo su vieja bicicleta y en su mano llevaba una bolsa de nylon con algunas bolsas de fatous y una botella de agua. Me quedé inmóvil, abracé a mi hijo y bajé la cabeza. No dijo mucho, sino que se quitó el abrigo y me lo puso encima. Luego señaló, diciendo, hay una pequeña habitación en la obra, meta a su hijo allí, quedarse aquí es peligroso. Lo miré con recelo, pero el viento frío me obligó a aceptar. Esa noche, dormí con mi hijo en un colchón delgado cubierto con sacos de cemento que desprendían un olor a cal, pero fue el lugar más cálido que conocí en 24 horas. Se llamaba Fares, un obrero de la construcción en la obra adyacente. Aún no estaba casado y vivía en la habitación del vigilante que había dejado el trabajo. Me dije a mí misma, mañana me iré, no puedo quedarme. Pero la vida está llena de giros inesperados. Por la mañana, los rayos del sol me despertaron, penetrando la cubierta de nylon rasgada. Karim seguía durmiendo, su rostro goteaba sudor a pesar del frío de la noche. Ya no temblaba como en la calle. La habitación era estrecha y olía a humedad, pero era un techo que protegía mi cabeza, un techo para el que no encontré alternativa la noche anterior. Fares se despertó muy temprano. Escuché el sonido de la pequeña estufa de gas encendiéndose sobre un ladrillo y el aroma del fatous hirviendo llenaba el lugar. Llamó a la puerta, llevando en la mano un plato de comida caliente. Dijo con calma, el niño es pequeño y no puede comer esto, pero Laila, toma un poco para fortalecerte. Lo miré con vergüenza, todavía no acostumbrada a aceptar favores de un extraño. Susurré, gracias, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Hoy buscaré trabajo y luego alquilaré un pequeño apartamento.
Él asintió con la cabeza y no dijo nada, solo me ofreció el plato diciendo, come y no dudes. Vivo solo y la habitación está vacía. Quédate aquí unos días hasta que encuentres un lugar mejor. Me incliné agradecida, pero mi corazón estaba confundido. No quería depender de nadie, pero ¿a dónde iba a ir? No me quedaban más que 70 dinares después de comprarle a mi hijo Karim un poco de papilla por la mañana. Sin documentos de identidad, sin certificado de pobreza, sin cualificación alguna excepto un antiguo diploma de costura. Llevé a Karim a la farmacia y pedí media tira de medicina para la fiebre. El farmacéutico me miró con compasión mientras contaba el dinero gastado. Volví a la habitación de Fares y lo vi reparando una letra rota con un martillo. Me dijo, deja que el niño descanse aquí y no andes por las calles. Esta ciudad es dura con los débiles. Le pregunté en voz baja si vivía solo. Sonrió amargamente, sí, dejé la escuela temprano y trabajé en la construcción durante años sin dinero ni familia. Trabajo de día y duermo aquí de noche. La honestidad en sus ojos me hizo bajar la guardia un poco. Le pedí que me dejara quedarme unos días hasta que recuperara mis fuerzas. Pasaron 3 días en los que cocinaba y ordenaba su pequeña habitación. Fares seguía siendo el mismo, silencioso y sencillo, pero nunca me miró con codicia ni impuso nada. Solía volver con una bolsa de fatous, huevos o una botella de salsa y me dejaba arreglármelas con la comida. Antes tenía una casa completa y un marido que vestía una camisa planchada y conducía un coche de lujo. Sin embargo, sentí una extraña tranquilidad en esta habitación sucia con olor a cal, con un hombre trabajador y honesto. Y una noche, después de la cena, Fares sirvió 2 tazas de té de menta, me miró fijamente durante mucho tiempo y luego dijo, Laila, si no encuentras refugio, puedo registrar un matrimonio formal contigo, solo para facilitar el alquiler de una casa o solicitar un trabajo. No pido nada más que protegerte a ti y a Karim de vagar por las calles. Levanté la cabeza atónita, y él dijo, rascándose la cabeza y sonrojándose, no es un matrimonio real, solo papeles. Y si encuentras trabajo y vivienda y quieres irte, firmaré el divorcio de inmediato sin condiciones. Sonreí amargamente, qué ironía del destino es esta. Yo, que era esposa del director de una sucursal bancaria, ahora considero una propuesta de matrimonio de un obrero de la construcción solo para asegurar un techo y una oportunidad de vida. Miré a mi hijo y luego a los ojos de Fares, llenos de rara honestidad, y asentí con la cabeza en señal de aprobación. El lunes por la mañana fuimos a la oficina del ayuntamiento. Él se fue temprano a su trabajo mientras yo llevaba al niño y los papeles de registro. La empleada Salma miró el formulario y dijo, ¿está segura de que es un trabajador autónomo sin residencia permanente, solo con una tarjeta de residencia temporal? Asentí, mi cabeza hirviendo de preocupación, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Después de firmar, regresé al apartamento con el certificado de matrimonio. El documento que antes guardaba en una caja de terciopelo, creyendo que era un símbolo de amor eterno, ahora era solo un documento que me facilitaba alquilar una casa o solicitar un trabajo sin preguntas molestas. Y esa noche, Fares regresó tarde, con la ropa cubierta de cemento y los pies manchados de barro, pero sonrió al verme y dijo, mientras jadeaba, lo he logrado. Ahora podemos establecernos temporalmente. Fares me dijo, sacando algo de dinero de debajo de la almohada, toma esto y compra comida para Karim. Dudé y le dije, Fares, no seas demasiado bueno conmigo. Te devolveré cada dinar cuando encuentre trabajo. Él agitó la mano, diciendo, no es necesario devolverlo. Considéralo una deuda de la vida conmigo. En el pasado, cuando estaba en el hospital sin nadie a mi lado, alguien se levantó y me ayudó, y hoy es mi turno de devolver el favor. Me callé y, por primera vez, sentí un nudo en la garganta por un favor sencillo pero sincero. Fares nunca traspasó los límites y nunca me hizo sentir incómoda. Aunque éramos marido y mujer en el papel, vivíamos como extraños bajo un mismo techo con respeto y aprecio.
Todas las noches extendía la esterilla en el balcón y dormía allí para dejarme la cama a mí y a mi hijo. Incluso en una noche lluviosa, cuando su ropa se empapó, lo llamé para que entrara, pero él sonrió diciendo, «Estoy acostumbrado a eso, no te preocupes». Luego me informó que había encontrado un trabajo adicional lavando platos en un restaurante popular por la noche y que el salario era bajo pero suficiente para comprar algo de arroz y leche para Karim. La dueña del restaurante, Khadija, me miró con recelo y dijo, «Tu marido es obrero de la construcción, pero tú eres hermosa y de piel clara. No pareces de esas mujeres que se casan con obreros». Sonreí avergonzada y dije, «Así es el destino, hermana». Día tras día, me acostumbré a esta vida sencilla, sin adornos, sin ropa elegante y sin casas lujosas, solo el olor a mujatara en la estufa, el sonido de la respiración de mi hijo y el eco de los suspiros de los trabajadores después de un día agotador. Y una noche, mientras tendía la ropa, un lujoso coche negro se detuvo frente a la puerta de la vivienda. De él bajó un hombre con rasgos familiares que me hicieron congelarme, era mi exmarido Same. Vestía un traje elegante y sus pasos eran arrogantes. Miró la humilde habitación con desdén y dijo con frialdad, «Finalmente te encontraste en este fango». Abracé a mi hijo, de pie junto a la puerta, y dije, «¿Por qué viniste?». Él se rió sarcásticamente, «Oí que te convertiste en esposa de un obrero de la construcción. Pensé que eras más inteligente, pero resulta que eres solo una mujer buscando refugio que se casa con cualquier hombre». Apreté mis manos y mi corazón latía con fuerza. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, escuché una voz profunda y tranquila detrás de mí, «Esta es mi casa. Mi esposa no será humillada por un hombre que la abandonó a ella y a su hijo en una noche lluviosa». Me giré y allí estaba Fares. Avanzó con pasos seguros, sin gritar ni amenazar, solo miró a los ojos de Same con una mirada fría como una cuchilla, y Same se quedó congelado, sin atreverse a añadir una palabra. Se limitó a lanzar una mirada de odio hacia mí, luego se dio la vuelta, subió a su coche y se marchó en la oscuridad. Fares se volvió hacia mí con voz suave, «Lo siento, me retrasé». Escuché el sonido del coche y temí que fuera algo. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Esa noche no pude dormir. Mis ojos recordaban la mirada de Same en Fares, no era desprecio, sino temor. Me pregunté a mí misma, ¿quién es este hombre a quien creía un simple obrero de la construcción sin recursos? Después de la aparición de Same y su partida sin amenazas, comencé a observar a Fares más de cerca, no porque me hubiera enamorado de él, sino porque sentí que había ignorado gran parte de su verdadera identidad. Seguía saliendo por la mañana a trabajar y regresaba con la ropa manchada de cal y la espalda goteando sudor. Pero a veces lo veía recibiendo llamadas con un tono muy formal y otras veces regresaba al mediodía con zapatos nuevos y brillantes. No le pregunté, pero mis sospechas aumentaron. Y una noche, después de que Karim se durmiera, puse la olla de arroz al fuego y le dije en voz baja, «Fares, realmente no pareces un obrero de la construcción». Él estaba limpiando una pequeña llave, se detuvo y se rió, «¿Por qué piensas eso?». Le dije, «Porque te comportas con una dignidad que obliga a los demás a respetarte. Hablas con calma y sabes cómo usar incluso las cucharas de plata». Él estalló en carcajadas y dijo, «Esta es la primera vez que me río de corazón en mucho tiempo». Luego añadió, «Laila, yo era estudiante en la Facultad de Ingeniería, pero dejé los estudios después de la quiebra de mi familia. Perdí a mis padres en un accidente y me dejaron montañas de deudas». Le dije, «¿Dejaste la universidad y fuiste a una obra a pedir trabajo como obrero para pagar tus deudas gradualmente?». Abrí los ojos asombrada, «¿Y por qué no te postulaste como ingeniero con tu formación? Sería fácil encontrar un trabajo mejor». Fares suspiró, diciendo, «Lo intenté, pero sin un título ni contactos, ¿quién confiaría en un joven que dejó sus estudios? Así que elegí empezar de cero». «No todo el mundo necesita títulos para vivir, Laila». Sus palabras me ahogaron. De repente sentí que era muy pequeña frente a este hombre.
Mientras yo me derrumbé porque perdí un marido, una casa y mi dignidad, él había perdido a sus padres y su educación, y sin embargo se levantó de nuevo con sus manos manchadas de polvo. Y ese mismo día, mientras ordenaba la habitación, encontré por casualidad un viejo cuaderno suyo. Lo abrí y encontré dibujos arquitectónicos precisos de un edificio alto, con una escritura ordenada y notas sobre un diseño experimental según los estándares del hormigón. Me quedé paralizada mirando las letras claras, llenas de conocimiento. Fares entró y me vio sosteniendo el cuaderno. No me lo quitó de la mano, sino que se sentó a mi lado en silencio y dijo, «Sabes, algunas personas trabajan por dinero, otras por fama, pero yo trabajo para no olvidar mi viejo sueño». Le pregunté en voz baja, «¿Quieres volver a ese camino?». Guardó silencio un momento y luego asintió, «Sí, pero no tengo prisa. Reuniré el capital poco a poco. Algún día abriré un pequeño taller de construcción y me encargaré de mis propios proyectos. Entonces no volveré para demostrar nada, sino para empezar de nuevo con dignidad». Lo miré y mi corazón latió con algo nuevo. Desde ese día, el peso de la vida se alivió para mí. Empecé a trabajar más duro, ya no lloraba en secreto ni me quedaba despierta ahogada en la amargura del pasado. Incluso la gente a mi alrededor comenzó a verme con otra mirada. Khadija, la dueña del restaurante, me dijo, «Laila, las mujeres del mercado susurraban que tu marido una vez ayudó al capataz cuando estaba enfermo. La gente lo quiere y dicen que es un hombre de honor». La bondad silenciosa permanece, incluso si su dueño no habla de ella. Y una tarde, mientras limpiaba las mesas, un extraño vino buscando a Fares. Vestía un traje elegante y conducía una reluciente motocicleta Honda con modales corteses. Me entregó un sobre y dijo, «El hermano Fares me encargó que te entregara esto. Está ocupado entregando el trabajo en la obra». Abrí el sobre y vi 2 fajos de dinero por valor de 10.000 dinares jordanos, con una pequeña nota, «Laila, usa este dinero para alquilar un apartamento mejor, compra medicinas para Karim y empieza de nuevo. Yo me mudaré a un lugar más lejano y no quiero dejarte sin apoyo. No me des las gracias, solo estoy devolviendo un favor». Me quedé asombrada. Fares había estado preparando todo en silencio para mí sin decírmelo. Sostuve el sobre, mi corazón encogiéndose, no por el dinero, sino por su forma de irse. No me obligó ni me hizo sentir incapaz, sino que me dejó todo lo que me protegía. Volví a meter el dinero en el sobre, cargué a Karim y me fui de la vivienda. No quise gastar nada. No quise vivir como alguien que recibe limosnas, pues me había acostumbrado al desprecio de Same, de Amina y de los susurros de los vecinos cuando supieron que vivía al lado de un obrero de la construcción. Pero Fares era diferente, así que caminé casi 2 kilómetros hasta llegar al sitio de construcción donde trabajaba. Era un proyecto de edificios residenciales en construcción. Capas de andamios y polvo llenaban el lugar. No me permitieron entrar hasta que lo pedí varias veces y finalmente uno de los guardias me condujo al interior. Pregunté por Fares y los trabajadores intercambiaron miradas. Luego, uno de ellos dijo, «¿Buscas al ingeniero Fares? Se fue del sitio esta mañana». Me quedé helada en mi lugar. ¿El ingeniero Fares? ¿No era obrero de la construcción? Un anciano sonrió y dijo, «Fares trabajó como obrero al principio para aprender el oficio, pero en realidad tiene un título de ingeniería y es el autor de los planos sobre los que se construyó este proyecto. Hace años, sufrió una prueba y detuvo sus estudios, luego regresó y los completó. Y ahora es el ingeniero supervisor de varios equipos de contratistas aquí». «¿Y quién eres tú para él?». Tartamudeé, «Yo, su esposa, no, quiero decir, su amiga, solo una pariente». El hombre sonrió, diciendo, «Entonces eres afortunada, porque todos aquí lo aprecian. Es una persona íntegra y muy responsable. A menudo se queda despierto por la noche para completar los planes del contratista y, sin embargo, vive con sencillez, diciendo, me basta con comer y ayudar a los demás». Otro añadió,
Ayer llevó una bolsa de arroz y una caja de leche al antiguo alojamiento. Seguramente era para ti, Karim. Mi corazón se encogió. No sabía que, cuando sentía vergüenza de ser la esposa de un obrero de la construcción, Fares era en realidad un hombre educado, con más dignidad y responsabilidad que cualquier hombre que hubiera conocido. Me quedé allí mucho tiempo hasta que un joven se acercó por detrás, llevando un casco, y dijo: «Hermana, el ingeniero Fares te dejó esto». Me dio un casco y dentro había una memoria USB y una foto. La foto era de mi hijo y yo durmiendo, tomada a través de una ventana iluminada por la luz de la mañana. Abracé a Karim como si abrazara el mundo entero. Y debajo, con su propia letra: «Aunque solo han pasado 3 meses, ustedes dos han hecho de una habitación temporal un verdadero hogar, el primero que he sentido en años». Mis lágrimas cayeron, no de dolor, sino de una tardía comprensión del corazón de un hombre honesto. Esa noche no volví al apartamento, sino que alquilé un taxi hasta la dirección escrita en el cuaderno. Era una pequeña oficina de diseño en un callejón modesto pero ordenado y funcional. La recepcionista, Mona, me dio la bienvenida y me dijo: «El ingeniero Fares me encargó que te diera esto si venías». Me entregó otro sobre, pero no era dinero, sino un formulario de cambio de residencia temporal y una breve carta: «Si realmente quieres empezar de nuevo, ven a este lugar. He preparado una habitación limpia, luminosa y tranquila. No necesitas un certificado de matrimonio para que estemos juntos. La decisión es tuya». Abracé la carta, de pie en medio de la pequeña y cálida oficina. Por primera vez en meses de humillación, sentí que tenía valor a los ojos de un hombre, no por mi cuerpo, ni por papeles, ni por un título, solo por ser yo. Sostuve el formulario de residencia y la carta, con el corazón turbado. Era una puerta que se abría ante mí, pero dudaba en entrar. Durante años viví como una sombra junto a un hombre exitoso, como un cuerpo invisible en casa de mis suegros, como una madre soltera que mendigaba refugio cerca de una obra. Pero ahora, por primera vez, sentía que había alguien que ponía una llave en mi mano, no para su casa, sino para mi propia vida. Decidí ir a la dirección de la carta. Era un pequeño camino que conducía a un lago azul donde la gente construía pequeñas casas para descansar o para alojarse. La lluvia en ese momento era ligera, sus gotas se deslizaban por mi mejilla. No sabía si eran lágrimas o lluvia. Mientras caminaba, me preguntaba: un hombre que trabajaba como un simple obrero de la construcción, ¿cómo puede una persona así alquilar un lugar para vivir en una zona lujosa cerca de un famoso y caro lago? Pero cuando llegué, me quedé helada de asombro. Era una pequeña casa de estilo japonés, escondida entre cañaverales. Su suelo estaba simplemente pavimentado y frente al patio había un amplio estanque de lotos que desprendía su fragancia. El olor a madera nueva se mezclaba con el aroma de las flores, creando un mundo completamente diferente a los rincones oscuros en los que había vivido durante mucho tiempo. La puerta no estaba cerrada. La empujé suavemente y me encontré frente a una habitación cuidadosamente ordenada. La cocina estaba equipada con utensilios. El toallero aún conservaba el olor del sol. Y sobre la mesa, una carta cuidadosamente doblada con un juego de llaves, que decía: «Laila, sé que no te gustan los cambios repentinos, pero este lugar no es solo un refugio temporal. Es un hogar desde el que puedes empezar una nueva vida si quieres. He alquilado esta casa a tu nombre como garante, sin deudas ni condiciones. Debajo del escritorio hay una computadora portátil y he enviado solicitudes de empleo para ti a 3 talleres de costura cercanos, adjuntando tu currículum, y yo soy tu garante. Si deseas una entrevista, solo tienes que abrir el correo y enviar la confirmación. Si no quieres nada de mí, puedes irte. No apareceré ni te molestaré, pero espero que te quedes, no por mí, sino por ti misma». Me senté en el suelo, llorando amargamente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que viví en una casa llena de luces cálidas como esta? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que soñaba con una cocina limpia, un sueño tranquilo, una oportunidad de trabajo donde nadie te despreciara?
Llevé a mi hijo Karim y entré en la habitación. En la cama de madera coloqué una pequeña almohada bordada con su nombre y en un rincón de la habitación había una estantería de libros infantiles, un nuevo osito de peluche y una caja de leche infantil sellada. Todo lo había preparado Fares con detalles meticulosos, como si hubiera vivido aquí mucho tiempo y supiera exactamente lo que necesitaba. Esa noche ya no necesitaba palabras. Abrí la computadora portátil y envié la confirmación al taller de costura cercano. 3 horas después, recibí la respuesta: puedes empezar la prueba mañana. Confiamos en tus habilidades y en la garantía de Fares. A la mañana siguiente, me ocupé de preparar mis cosas y dejé a mi hijo en la guardería donde Fares ya lo había inscrito. Salí, mis pasos al ritmo de los primeros rayos de sol, llena de una extraña sensación de paz, una libertad que había añorado durante mucho tiempo, ser una mujer normal, sin miedo, sin pánico, sin depender de nadie. Al regresar por la noche, encontré sobre la mesa de la cocina una caja de dulces y una carta con una caligrafía ordenada: hoy fue tu primer día de trabajo. Seguramente estás cansada. Te dejé estos dulces que tanto te gustan. No entré a la casa, ya que me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada. Felicidades por un nuevo comienzo. Salí al patio a mirar hacia la puerta, pero no vi a nadie. Sin embargo, a lo lejos, vislumbré una motocicleta y a un hombre familiar conduciéndola en silencio. Era Fares, tal como lo conocía, generoso y humilde, no buscaba agradecimiento. Y sin embargo, sabía que no podía dejarlo ir de mi vida así de simple, no porque lo necesitara, sino porque quería estar con alguien como él, alguien que me hiciera desear ser una mejor versión de mí misma. Preparé una comida sencilla pero cálida, y en mi interior sentí un ligero temblor que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Planeé llamar a Fares esa tarde para invitarlo a cenar, como una forma de decirle que no quería que se fuera. No sabía si esto era realmente amor, pero sabía una cosa: lo quería que se quedara. Ya no era solo un transeúnte en mi vida, sino un verdadero compañero. Volví a arreglar la mesa y ajusté la cortina para que luciera elegante, mientras mi hijo jugaba en la cama con su osito de peluche y, de vez en cuando, llamaba tío Fares, como si lo conociera desde hace mucho tiempo. Pero a las 5 de la tarde, mientras salía a la puerta para revisar el buzón, ocurrió algo que nunca esperé. Una mujer vestida con un elegante traje de oficina, con el rostro cuidadosamente maquillado y tacones altos que resonaban en el suelo con un ritmo altivo, se paró frente a mí. Me examinó de pies a cabeza con una mirada que mezclaba asombro y arrogancia. Luego dijo fríamente: Laila. Asentí con cautela, y ella esbozó una media sonrisa y dijo: soy la prometida de Fares. Vine a llevármelo conmigo. Me quedé congelada en mi lugar, no de celos, sino de shock. Una parte de mí no le creía, pero lo que dijo después hizo que mi corazón se acelerara. Nuestra boda fue hace más de un año. Las dos familias lo saben. Dijo que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo para pensar. No esperaba que en ese momento viviera con una mujer como tú. Me volví hacia ella, mi corazón encogiéndose. Sacó su teléfono para mostrarme fotos de ella con Fares en una fiesta, en el aeropuerto y frente a una gran puerta de villa. Luego continuó con un tono decidido: no te culpo, quizás no lo sabías, pero estoy aquí para terminar con todo. Fares no pertenece a tu mundo, así que no te engañes. Luego se dio la vuelta y se fue, dejándome de pie como si me hubieran echado agua helada en el corazón. Esa noche no cociné, me limité a abrazar a Karim, mirando ausentemente las luces de la casa, con la mente llena de docenas de preguntas. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué ocultó su compromiso? ¿Qué soy yo a sus ojos? No lo llamé, pero pasé la noche despierta junto a la ventana, esperando la luz de su moto y el sonido de sus pasos en las piedras del patio. Hasta casi las 11 de la noche, llamó a la puerta. La abrí y encontré a Fares de pie, con el rostro preocupado, y al ver mis rasgos pálidos, dijo: Laila, oí que alguien vino aquí. ¿Pasó algo que te moleste? Apreté su mano y susurré: ¿tienes prometida?
Se quedó helado y guardó silencio durante mucho tiempo hasta que yo rompí a llorar. Todas las heridas del pasado, la traición de Same y el despido de Amina, explotaron a la vez y me dije a mí misma, incluso él es como ellos. Por muy bueno que parezca, solo me verá como un refugio temporal. Dio un paso adelante, sus ojos llenos de súplica, no, no soy un refugio. Sí, estaba comprometido, pero era un compromiso forzado. La hija del director de la empresa constructora para la que trabajaba. Querían explotar mi experiencia y vincularme a la empresa, así que acepté en ese momento, pensando que no tenía otra opción. Me quedé en silencio, congelada, y él continuó con voz ronca, pero desde que viví contigo y con Karim, supe lo que significa un hogar. La risa de un niño, una cena esperándome. Ya no quería esos cálculos. Hoy vine a explicarte todo y a pedirte algo. Contuve la respiración y él sacó de su bolsillo un anillo de plata sencillo, sin piedra, y lo levantó diciendo, si aún no te has curado de tus heridas, estoy dispuesto a acompañarte para curarme contigo. No te prometo riquezas ni palacios, pero te prometo no abandonarte como lo hicieron otros. Me quedé allí, las lágrimas cayendo como lluvia. No acepté el anillo de inmediato, pero tampoco lo rechacé. Puse mi mano suavemente sobre la de Fares y presioné un poco, diciendo, necesito tiempo. No es que no te crea, sino que todavía tengo miedo. Miedo de que el pasado regrese, miedo de que toda esta belleza sea solo una ilusión. Él asintió con la cabeza y dijo, no te apuraré. Te entiendo, y solo pido una cosa, no necesitas amarme ahora. Me basta con que no huyas de ahora en adelante. Esas palabras resonaron en mi corazón durante mucho tiempo. Los días pasaron tranquilos después de eso. Trabajaba en el taller de costura. El salario no era mucho, pero era estable, y mi hijo Karim era cuidado con ternura por la niñera. En cuanto a Fares, siguió siendo el mismo. A veces pasaba para arreglar una lámpara o ajustar una bisagra, dejaba una caja de leche frente a la puerta y luego se iba en silencio antes de que yo lo invitara a entrar. Empecé a sentir que mi corazón se calmaba. Ya no temblaba en medio de la noche por el chirrido de las cerraduras, ni me despertaba con la vista de un techo gris asfixiante como en el pobre apartamento de alquiler. Empecé a creer que la vida podía ser misericordiosa incluso con quienes habían probado la crueldad. Pero, como temía, el pasado no me dejó fácilmente. Así que una tarde de ese día, cuando regresaba con Karim de la guardería, un lujoso coche negro se detuvo frente a la puerta, y de él bajó un hombre cuyo voz reconocí antes que sus rasgos, era Same, mi exmarido. Todavía elegante con su traje planchado, pero su rostro parecía cansado y su mirada menos arrogante que antes. Tomé la mano de mi hijo, quien se escondió detrás de mi tembloroso, pues aún recordaba sus gritos el día que nos echó en una noche lluviosa. Le pregunté con frialdad, ¿qué quieres? Intentó acercarse, pero cerré la puerta y le dije, di lo que tengas que decir y vete. Ya no estamos ligados por nada. No respondió de inmediato, sino que otra mujer bajó del coche. La reconocí al instante, Sahar, su antigua amante, quien se atrevió a entrar en mi casa mientras yo estaba de puerperio y se tendió en mi cama descaradamente. Llevaba un niño casi de la edad de Karim. En ese momento, Same habló, sé que lo que te hice a ti y a nuestro hijo es imperdonable. No he venido a pedir que regreses, sino a ser honesto contigo sobre una verdad. Lo miré con los ojos llenos de duda. Él se volvió hacia Sahar y continuó, después de tu partida, ella tuvo un hijo, pero no es mío. Las pruebas lo demostraron. Fui un tonto al confiar en ella. Lo perdí todo, mi familia, mi casa, mi puesto, incluso la empresa me despidió después del escándalo. No sentí sorpresa ni compasión, sino asombro de que quien me había hundido un día en el infierno, ahora estuviera destrozado frente a mí. Luego dijo con voz quebrada, oí que vives con Fares. ¿Sabes quién es? Intenté usar su nombre para ascender de nuevo, pero él se negó y dijo que era solo su exesposa, algo que tiraste a la basura. Le pregunté,
¿estás seguro? Y me respondió, lo que tiraste quizás era un pecado que tenías. Me quedé helada por el impacto de sus palabras. Él bajó la cabeza y dijo, no pediré tu perdón. Solo quería que supieras que fuiste una esposa maravillosa, y eso es todo lo que tengo. No respondí. Cargué a Karim y entré en casa, cerrando la puerta y el portón. En mi interior, una tormenta, no porque todavía lo amara, sino porque finalmente había recibido la prueba que necesitaba sobre Fares, el único hombre que vio mi valor cuando yo misma no lo veía. Esa noche me quedé mucho tiempo frente a la puerta. Luego levanté el teléfono y lo llamé por primera vez sin dudar. ¿Puedes venir mañana a cenar? Tengo algo que decirte. Él sonrió por teléfono, con mucho gusto. Yo también sonreí, pero no esperaba que a la noche siguiente, cuando Fares llegara a la puerta de casa, ocurriera un terrible accidente ante mis ojos y la sangre que fluía era la suya. Todavía recuerdo ese momento como una inscripción imborrable. Era una noche que debería haber sido solo una cena cálida. Me puse el vestido sencillo más bonito que tenía. Arreglé los platos con cuidado. Puse un pequeño ramo de margaritas en la mesa y le enseñé a Karim a decir, tío Fares, ven a comer con nosotros. Todos eran pequeños detalles, pero era la primera vez que preparaba una cena con tanto esmero desde la última noche en que intenté cocinar para un marido que me había desechado como un objeto inútil. Una motocicleta se detuvo frente a la puerta y mi corazón se estremeció. Me sequé las manos con mi delantal y corrí a abrir. De repente, un sonido de frenos brusco, una luz cegadora de faros y un grito que perforó la noche, seguido de un terrible impacto que me hizo gritar. Fares yacía en el suelo, su cabeza había golpeado un poste de señalización al borde de la carretera y la sangre empapaba el cuello de su camisa. La motocicleta estaba tirada a 10 metros de distancia y el conductor ebrio del coche se tambaleaba fuera de él, balbuceando, no lo vi, pensé que lo esquivaría. Después de eso no escuché nada. Mis fuerzas me abandonaron al verlo tendido, con los ojos entreabiertos, incapaz de hablar, pero consciente y sufriendo terriblemente. Me cubrí el rostro, llorando como una loca de dolor, y grité pidiendo una ambulancia. En medio del caos, él extendió su mano temblorosa hacia el bolsillo de su abrigo, sacó su teléfono y me lo entregó. No podía hablar, pero sus ojos lo señalaron. Lo tomé aturdida y susurré, ¿qué hay en el teléfono? Asintió levemente con la cabeza antes de perder el conocimiento. En la sala de emergencias, me senté en el pasillo, mis manos temblaban mientras revisaba su teléfono, pasando por aplicaciones, mensajes y archivos, hasta que encontré una grabación de voz guardada en una carpeta especial con fecha de 3 días antes, cuando aún dudaba frente al anillo. Presioné reproducir y su voz salió del altavoz. Laila, no tenía intención de enviar esto, pero si algo me pasara, quiero que sepas por qué entré en tu vida. ¿Recuerdas la noche lluviosa, cuando te sentaste en el umbral de la obra, abrazando a Karim? Estaba allí y te vi. Escuché su llanto y no me atrevía a acercarme porque te conocía. Yo era el ingeniero supervisor en el proyecto que tu exmarido Sam dirigía, y sabía lo que decía de ti a tus espaldas, cómo se burlaba de ti y decía que eras ingenua, criando a un hijo sin saber si su padre los amaba. Por primera vez en mi vida sentí una ira que me hizo temblar el cuerpo. No te conocía, pero sabía que una madre que abraza a su hijo en una noche lluviosa no merece esta injusticia. Por eso pedí trabajo como obrero de la construcción en la misma obra, solo para acercarme y ayudarte tanto como pudiera. Quizás no lo creas, pero mi intención al principio era ofrecerte ayuda y luego irme. Pero no pediste nada, no lloraste, solo cuidaste a tu hijo, cocinaste y viviste con dignidad a pesar de que el mundo entero te dio la espalda. Me enamoré de ti sin saberlo. Y si estás escuchando esto ahora, quizás ya no pueda decirlo cara a cara. Perdóname si te oculté algunas cosas, pero todo lo que hice fue sincero. No he amado a nadie como te he amado a ti. Una mujer que cayó y fue abandonada, pero se levantó sola sin esperar a nadie que la apoyara.
Me eché a llorar amargamente, inclinada sobre el asiento del hospital, sin importarme nada. El teléfono cayó al suelo y su voz seguía resonando. Ya no lloraba de dolor, sino de arrepentimiento, arrepentimiento por haber dejado que este hombre entrara en mi vida muy tarde. El médico salió de la sala de emergencias y me lancé hacia él con el corazón tembloroso. ¿Cómo está, doctor? Por favor, dígame. El médico se quitó la mascarilla, con los ojos cansados, pero sonrió. Está bien, afortunadamente la lesión no fue profunda. Solo necesita reposo durante unas semanas. Me senté desplomada en la silla. Mis lágrimas, esta vez, eran de alivio. No la perdí, no esta vez. Entré en la habitación del paciente. Fares aún estaba inconsciente, pero su respiración era más regular. Me senté a su lado, tomé su mano áspera y la puse sobre mi rostro, y susurré por primera vez las palabras que había enterrado durante mucho tiempo: no huiré más. Me quedaré. Te elegí. Después de 3 días en cuidados intensivos, fue trasladado a una habitación de convalecencia. Pedí una semana de permiso en el taller de costura para cuidarlo. Sus heridas en la cabeza y el hombro todavía estaban hinchadas, y cada vez que le cambiaba el vendaje, sentía un dolor en el corazón. Pero él siempre intentaba sonreír. Lo que más me duele es verte llorar. A partir de hoy, tus lágrimas están prohibidas. Sonreí, mis lágrimas brillando. Durante los días en el hospital, no hablamos mucho. Solo eran conversaciones sencillas sobre el desayuno, sobre Karim, sobre la casita cerca del lago. Pero entre el silencio, había un fuerte lazo oculto del que ya no dudaba. Estaba dispuesta a caminar con este hombre hasta el final de mis días. Después de salir del hospital, no regresó directamente a la casa cerca del lago, sino que dijo que primero quería llevarme a otro lugar. Me sorprendió, pero acepté. Tomamos un taxi hacia las afueras de Amán, a aproximadamente 1 hora del centro. En el camino, vi campos de maíz y patatas y casas modestas dispersas. La preocupación comenzó a invadir mi corazón. ¿A dónde me llevas, Fares? No respondió, solo sonrió. Cuando lleguemos, lo sabrás. El coche se detuvo al pie de una colina tranquila, rodeada de postes de madera y alambres metálicos. Dentro había una base de cemento aún nueva y montones de materiales de construcción cubiertos con lonas. En un rincón del patio, un pequeño carro junto a un árbol de acacia. Bajé asombrada. Se volvió hacia mí con ojos tiernos y firmes. Esta es la primera parcela de tierra que compro después de 4 años de ahorros. No es grande, solo 100 metros cuadrados, pero obtuve un permiso de construcción y construiré aquí una pequeña casa de 3 habitaciones para nosotros 3. Jadeé de asombro. ¿Piensas construirla para nosotros? Él asintió con voz entrecortada. No quiero que vivas siempre en casas alquiladas, ni que tu hijo llame a un lugar temporal casa. Quiero que tengamos una casa de verdad, de la que nadie nos eche, nadie nos humille, nadie nos la quite. Se me hizo un nudo en la garganta. Por primera vez en mi vida, después de todas las tragedias, sentí que era elegida. No estaba de pie en una encrucijada esperando a que alguien me recogiera, sino que sostenía la mano de quien me dibujaba un camino para seguir con él. Sacó de su bolsillo un plano que había dibujado a mano de 3 habitaciones. Un pequeño patio delantero para plantar árboles y tender la ropa. Una sala de estar conectada a la cocina. 2 habitaciones pequeñas y un rincón de trabajo bañado por el sol de la mañana. No tengo mucho dinero para construirlo rápido. Lo construiré con mis propias manos después de cada jornada. Volveré aquí para construir una pared, poner un techo, instalar un estante. Puede que tarde meses, pero quiero que sea de mis manos, por ti y por tu hijo. Me arrojé a su pecho, llorando como una niña. Yo, que un día viví en una lujosa villa y me senté en habitaciones con aire acondicionado donde el corazón se congelaba, nunca había sentido un calor como el que sentí en esta tierra vacía, en los brazos de un hombre que solo tenía manos ásperas y un corazón puro.
Nos sentamos juntos durante mucho tiempo, el viento soplando sobre la colina, acariciando mis mechones de pelo en la mejilla de Fares. Extendió su mano, tocando mi cabello suavemente, y sus ojos brillaban con ternura. No necesito tu respuesta ahora. Pero si aceptas, quiero una boda sencilla, sin ostentación ni falsas apariencias. Solo que lleves un vestido blanco tradicional, que Karim lleve un pequeño ramo y que algunos amigos sean testigos de mi promesa de estar contigo hasta el final de mi vida. Levanté la cabeza para mirarlo, y ya no había dudas en mi corazón. Tomé su mano y dije, acepto. Esa noche, cuando regresamos a la casa cerca del lago, Karim corrió a abrazar las piernas de Fares, riendo. Tío Fares, mamá cocinó una comida deliciosa y te está esperando. Fares lo cargó, lo besó en la frente y dijo, a partir de ahora, no solo comeré, sino que comeremos la comida de nuestra casa, ¿verdad? El pequeño asintió con entusiasmo y se rió con los ojos. Los abracé a ambos y susurré, aquí es donde está el hogar. Aquí soy yo misma, sin miedo ni pretensiones. Mi boda con Fares tuvo lugar en una tarde de primavera de marzo. Sin lujosos salones ni un vestido extravagante, pero fue el día más hermoso de mi vida. Celebramos en el terreno de la casa que aún estaba en construcción. Puse una simple tela blanca como fondo y juntos arreglamos flores silvestres que habíamos recogido en forma de corazón frente a los invitados. Los amigos de Fares eran obreros, ingenieros y gente sencilla. Cada uno ayudó como pudo, uno ponía las mesas, otro cocinaba. Incluso Khadija, la dueña del restaurante donde trabajé un día, vino trayendo una olla de mujadara caliente. Me puse un vestido blanco sencillo que mi madre había cosido el día de mi boda con Same. Lo había guardado durante mucho tiempo, pensando que nunca lo volvería a usar, pero hoy se había convertido en la vestimenta de una nueva vida con un hombre que lo merecía. Fares vino de la mano de mi hijo, quien ahora lo llamaba Papá Fares, sin necesidad de recordárselo. Vestía una camisa blanca y una chaqueta gris clara, con restos de barro en sus zapatos del terreno de la casa. Parecía un verdadero novio. La ceremonia comenzó con unas breves palabras de su amigo Yusef, un electricista que había ayudado a instalar las cámaras, quien bromeó diciendo, no tenemos mesas abundantes, pero tenemos un corazón sincero, y ustedes son testigos de dos personas que dejaron su pasado para empezar de nuevo juntos. Los aplausos resonaron entre la colina con el silbido del viento y el olor a hierba verde. Fares se volvió hacia mí, sus ojos llorosos pero firmes. Pensé que pasaría mi vida construyendo casas para otros sin que nadie me recordara, pero desde que te conocí, mi sueño ha sido construir una casa, no para venderla, sino para vivir en ella, y no vivir solo. Reí mientras me secaba las lágrimas y asentí. Yo pensaba que estaba acabada, solo una divorciada marginada sin valor, pero contigo supe que todavía merecía ser amada como mujer, no como una carga. Los vítores y aplausos aumentaron. Me volví hacia Fares, preparándome para ponerle el anillo en el dedo, y de repente, un grito femenino rasgó el lugar, que te ame una mujer. ¡Qué hermosas palabras, Laila! Me quedé congelada en mi sitio y todos los invitados se giraron. Una mujer vestida con un vestido rojo, con el cabello ondulado y el rostro cubierto de un maquillaje llamativo, se acercó, sosteniendo un sobre grueso en la mano, y dijo con una sonrisa sarcástica, te reconocí al instante, eres la exesposa de mi hermano Same. Luego esbozó una media sonrisa, lo siento por molestarlos, pero si alguien cree que esta novia es inocente, quizás debería escuchar algo. Fares se adelantó, parándose frente a mí, protegiéndome, ¿quién eres tú? Pero ella no le respondió, sino que levantó el sobre en alto frente a todos. Este es un extracto bancario que demuestra que Laila retiró subrepticiamente 200.000 dinares de su suegra antes de huir. Y también hay una grabación de ella gritándole a Amina porque la acusó de ser incapaz de dar a luz a un hijo. Así que díganme, ¿una mujer a quien la familia de su marido acusó de robo y descaro tiene derecho a vestir de blanco y pararse aquí como una novia? Se hizo el silencio. Se me secó la garganta. Lo que dijo tenía parte de verdad, pero estaba distorsionado.
Sí, retiré el dinero, pero era mi dinero del oro de mi boda que mi familia vendió a mi nombre. La cuenta estaba a mi nombre, pero la tarjeta estaba en manos de Amina, y después de que fui rechazada, solo tomé lo que me correspondía. En cuanto a lo que describió como descaro, fue mi llanto y mi súplica para que ni ella ni Same permitieran que su amante entrara en mi casa 10 días después de mi cesárea, y me golpearon porque me puse celosa. Me recompuse y le dije, ¿qué quieres? Ella sonrió con desprecio, no quiero nada. Me cansé de oírte lloriquear como la víctima, cuando en realidad eres una mujer astuta. Quería que todos supieran a quien estaban aplaudiendo. Pero Fares se volvió hacia mí, su mirada no vaciló, no expliques nada. Me basta con saber que la mujer que amé fue empujada al abismo y, sin embargo, se levantó, crió a su hijo sin quejas ni súplicas. Y si en tu pasado hubo oscuridad, fue porque otros apagaron la luz. El silencio se cernió hasta que uno de los trabajadores rompió el ambiente y dijo, Señora, todo el mundo tiene un pasado. Lo importante es el presente. Y Delilah solo sé que cocina bien, es amable al hablar y cuidó a Fares con toda sinceridad mientras estuvo en el hospital. Otro añadió, ¿y quién eres tú para sacar esto a relucir en la boda de la gente? Esto no es un tribunal. Fares me tomó de la mano, ¿quieres cancelar la ceremonia? Apreté su mano y levanté la cabeza, no, no estoy avergonzada, al contrario, estoy orgullosa de estar aquí con mi vestido blanco después de todo, no para demostrarles nada, sino para agradecerte. Así que continuamos con la ceremonia. Intercambiamos anillos y el primer beso entre los aplausos de los presentes, mientras ella se quedaba sola, mordiéndose el labio y marchándose decepcionada. Después de una boda tumultuosa, nuestra vida comenzó a estabilizarse en la pequeña casa de la colina. Tardamos más de 2 meses en poner el último ladrillo, instalar las puertas, pintar las paredes y fijar los armarios de la cocina, todo ello hecho por Fares. Yo, por mi parte, le cocinaba o me sentaba entre el polvo de los ladrillos, observándolo instalar las ventanas y pegar las baldosas, como alguien que no solo construía una casa, sino un futuro completo. La casa tenía 3 habitaciones, pequeña pero completa. Había una cama para nosotros y una cama para Karim. Una cocina con vistas al jardín. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros y el ligero aroma a café que Fares dejaba en la mesa. Fueron días que, si hubiera podido enmarcarlos, lo habría hecho, porque eran más tranquilos que todos mis sueños. Pero una mañana, mientras limpiaba el suelo de la cocina, noté que una baldosa en una esquina estaba suelta. La quité y encontré una vieja caja metálica cubierta de polvo y calorías. Dentro había fotos descoloridas y una carta con la letra de Fares. Lo conocía bien. Miré por la ventana, él estaba jugando con Karim en el patio. Dudé, luego la abrí. Si encuentras esta carta, es porque ya no estoy a tu lado o porque estoy seguro de que has comprendido y perdonado. No te oculté esto por miedo a tu reproche, sino por miedo a que me dejaras como hicieron otros. Estuve en prisión un día, no por robo o asesinato, sino porque cargué con la culpa de otro. Mi hermano Hussein estuvo involucrado en una pelea que terminó con la muerte de un hombre. Cuando la policía descubrió la verdad, Hussein lloró y dijo que no podía ir a la cárcel porque su esposa e hijos lo necesitaban. Nuestros padres ya se habían ido, y en la familia solo quedaba Fares, soltero y sin ataduras. Apretó los dientes y asumió la culpa en su lugar. Pasó 3 años tras las rejas por un delito de homicidio en defensa propia. Nadie le creyó ni nadie le agradeció. La esposa de su hermano se fue y su hermano desapareció el día que salió de prisión. Salió con las manos vacías y una mancha imborrable. Desde ese día, dejó de explicarse a nadie hasta que me conoció. Escribió en su carta, si lees estas palabras y te asustas, puedes irte. No te culparé. Pero si eliges quedarte, no te ocultaré nada más. Sostuve la carta, mis manos temblaban. En mi corazón, un huracán. El hombre en quien había confiado, a quien había amado y respetado, había estado en prisión un día. Por noble que fuera la razón,
La verdad fue como una puñalada en mi confianza. Recordé las palabras de Amina, que solía decir que una mujer se casa con un hombre manchado por el pasado, y escuché el eco de los susurros de los amigos cuando supieron que vivía con un obrero de la construcción de origen desconocido. Salí al balcón, Fares estaba haciendo pompas de jabón con Karim. Y cuando me vio, sus ojos se congelaron. No necesitaba preguntar. Levanté la carta con voz ronca. ¿Me lo ibas a decir o me ibas a dejar vivir en la ilusión de que mi marido no tenía defectos? Él se levantó y se acercó. No evadió, iba a decirlo, pero no ahora. Quería que me amaras por la persona que soy hoy, no que me tuvieras lástima por un pasado del que me avergüenzo. Me ahogué con mis palabras, pero el pasado es parte de ti. ¿Has pensado qué dirá la gente de mí y de mi hijo si lo saben? Ya me rechazaron una vez por ser una vergüenza, ¿cómo será ahora? Me agarró el hombro con fuerza, por eso debemos empezar de cero. No pido el perdón de nadie ni espero lástima. Solo quiero que me mires como soy ahora, y si alguien se atreve a despreciar a mi esposa, me interpondré. Me arrojé a sus brazos, llorando, este mundo no es justo. Guarda los pecados más de lo que guarda la bondad. Pero si su dueño los oculta, ¿quién se atreve a confiar en quien defiende? Me sequé las lágrimas y levanté la cabeza. Entonces, a partir de mañana, escribiremos nuestra historia. Sin vergüenza ni secretos. Él sonrió, gracias. Es la primera vez que siento ligereza en mi corazón después de que el secreto de la carta desapareció. No me encontré despierta por la noche con miedo, como esperaba, sino que dormí profundamente como no lo había hecho en meses. Lo que había entre nosotros finalmente se había vuelto puro. Por la mañana, me desperté temprano. Fares seguía durmiendo y Karim jugaba con el gato de los vecinos en el balcón. Preparé café y me senté a contemplar el jardín bajo un sol suave y el rocío de la mañana. Todo parecía inusualmente pacífico. Fares salió y se sentó a mi lado en silencio. Tomó un sorbo y dijo con calma, no quiero seguir viviendo como un obrero de la construcción sin futuro. Quiero algo que sea realmente mío, algo que le deje a mi hijo. Me volví hacia él, su mirada firme, un taller de carpintería. Aprendí el oficio durante mi tiempo en prisión. En aquel entonces parecía una pérdida de tiempo, pero me apegué a él. Podemos empezar con cosas pequeñas, una mesa, una silla, un armario. Y si nos llegan pedidos, trabajaremos más. No dudé un instante. Desde que amé y me casé con Fares, aprendí que nada es imposible con él, solo se necesita tiempo. Empezamos en un patio trasero, cubriéndolo con un simple techo metálico que protegía de la lluvia y el sol. Reuní todos mis ahorros y añadí un pequeño préstamo de Khadija, la dueña del restaurante. Ella no me preguntó nada, solo, te mereces un nuevo comienzo. Compramos herramientas de carpintería viejas de un taller en quiebra, una sierra, un martillo, algunos cinceles oxidados. Fares trabajaba medio día en la construcción y luego regresaba para trabajar la madera pieza por pieza. Yo, por mi parte, tomé los cuadernos y aprendí a publicar fotos en internet con los precios. La primera pieza que vendimos fue una pequeña mesa de estudio de madera tratada con aceite natural. La compró una maestra de primaria a través de Facebook. Cuando la recibió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde hace mucho tiempo no veo a nadie que trabaje con tanta precisión. La madera no está pintada con colores llamativos, pero es cálida. Después, los pedidos se sucedieron, a veces un banco, a veces una estantería, a veces un perchero. No nos atrevíamos a aceptar muchos porque todavía estábamos solos, pero cada pieza estaba hecha con el corazón. No todo fue fácil. Un día, un vecino vino con su hijo a la puerta de nuestro taller y dijo con desprecio, ¿quieres que mi hijo aprenda con un exconvicto? Algún día apuñalará a la gente como él. Me quedé congelada, pero Fares salió tranquilamente y puso sobre una silla nueva un documento oficial sellado que explicaba el motivo de su antigua condena y que la sentencia había terminado hace años. Tú no necesitas justificar nada. En cuanto a la gente,
Sí, y siempre te apoyaré. Los rumores se extendieron. Algunos se negaron a comprar, otros entraron y luego se fueron cuando supieron que era un exconvicto. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Un día, una delegación de la dirección de una escuela secundaria vino y preguntó, necesitamos 20 mesas y sillas para el aula de formación profesional. ¿Pueden hacerlo? Me sorprendió. ¿Por qué nos eligieron a nosotros? La directora sonrió. Yo formaba parte de la asociación de asistencia que trató con Fares, y sé que es honesto e íntegro. Y quien afronta su pasado con valentía merece una oportunidad. Me arrojé a sus brazos ese día, no por el gran contrato, sino porque por primera vez sentí que la sociedad no nos daba la espalda. Otra tarde, después de terminar el último lote, me senté a tomar aliento en el umbral. Fares llegó con 2 tazas de leche de soja caliente y se sentó a mi lado, riendo. Bien hecho, directora financiera del taller de carpintería Matam, Refugio. Me reí. ¿Y quién le puso ese nombre tan profundo? Él miró a lo lejos y dijo, porque tú eres el corazón. Tú eres quien vive con honestidad, perdonas y amas de nuevo, y tú eres el corazón de mi vida. No respondí, solo apreté su mano. No teníamos un palacio ni una boda lujosa, pero con nuestras propias manos construimos una casa, un negocio y una vida en la que no nos sometemos a nadie. Esos fueron los días más hermosos desde que empezamos de nuevo. El pequeño taller ya no era un techo temporal, se convirtió en un lugar ordenado que desprendía el olor a madera, el sonido de las sierras y los martillos, y los clientes aumentaban, incluso algunos pedían diseños especiales. En cuanto a Karim, había crecido y a veces ayudaba alegremente, sosteniendo el cincel, lo que hacía reír a Fares y regañarlo suavemente. Siempre había soñado con una vida sencilla y digna, y ahí estaba en mis manos. Pero una mañana de otoño, mientras revisaba las cuentas en la oficina, un hombre apareció en la puerta del taller. Era delgado, alto, con el rostro arrugado y el cabello canoso. El hombre se quedó mucho tiempo en la puerta, en silencio, mirando hacia adentro como si dudara. Salí a preguntarle amablemente, «Hola, ¿desea algo del taller?». Se volvió hacia mí, y sus ojos me hicieron temblar. No eran crueles, sino extraños, se parecían a los ojos de Fares de una manera inquietante. Con voz temblorosa, dijo, yo soy su hermano, mi nombre es Hussein. ¿Está él aquí? Me quedé congelada. Hussein, quien había cargado a Fares con su culpa y lo había enviado a prisión, cuyo nombre estaba escrito en la carta oculta bajo la baldosa, quien había desaparecido el día que Fares salió de la cárcel. Fares salió del taller con un cincel y un trozo de tela en la mano. Y cuando vio al hombre, se quedó paralizado. Se quedaron cara a cara durante un minuto entero sin decir una palabra, hasta que el crujido del viento entre los tablones de madera fue audible. Finalmente, Hussein habló, «Fares, perdóname». Fares dejó la herramienta sobre la mesa y exhaló, «No esperaba que tuvieras el valor de volver». Hussein bajó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, vivía agobiado por las deudas. No sabía cómo enfrentarte después de que me encarcelaran. Mi esposa me dejó. Mi hijo enfermó y murió. No me atreví a regresar. Sentí que ya no merecía ser tu hermano. Fares apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y ahora, ¿por qué regresas? ¿Para dar una disculpa tardía? Él negó con la cabeza y sacó un archivo de su bolso, no solo para hablar. Estos son todos los documentos de la tierra de nuestros padres a mi nombre ahora. Y me iré del país, y sé que tú eres el más digno de ella. Por favor, tómala, no como un retorno de la deuda, sino porque es tu derecho y porque nuestros padres, en sus tumbas, desean que la conserves. Me quedé congelada mientras veía a Fares hojear los papeles. Todo era oficial, un terreno cerca del centro del distrito, de 1000 metros cuadrados, de gran valor. Si fuera nuestro, Matam podría duplicar su tamaño y convertirse en un verdadero taller de producción. Pregunté con voz fría, ¿me lo das para expiar tu culpa o quieres que cargue con tu peso de nuevo? Hussein lo interrumpió,
no. Yo sacrifiqué 3 años de tu juventud y yo pagué 10 años de tormento. Si te queda un ápice de confianza en mí como ser humano, acéptala, no por mí, sino por nuestros padres. Fares guardó silencio mientras yo lo miraba con preocupación. Por la noche, después de que Hussein se fuera, nos sentamos en el umbral. Susurré, ¿qué te parece? Si aceptamos, tendremos una oportunidad real de construir, pero también estaremos aceptando la ayuda de un hombre que te abandonó un día. Fares suspiró profundamente, ya no lo odio. Solo temo perdonar a quien no lo merece y pagar toda la vida por ello. Puse mi mano en su hombro, el perdón no es porque ellos lo merezcan, sino porque nosotros merecemos la paz. Me miró y finalmente sonrió, entonces, mañana empezaré los trámites de transferencia. Apreté su mano. Y 3 semanas después, la transferencia de propiedad se completó. No alardeó ni publicó nada, sino que con calma alquiló un espacio y comenzamos a planificar la expansión del taller. Pero esta mujer como centro gratuito para enseñar el oficio a jóvenes que habían cometido errores. Él había tenido una oportunidad entre las paredes de la prisión y ahora era su turno de abrir las puertas de la esperanza a otros. Lo miré. El hombre que había cargado con la estigma de la prisión y el rechazo de la gente ahora abría un camino para los heridos como él. En una mañana despejada, una brisa suave pasaba sobre la colina, como en nuestros primeros días mientras pintábamos las paredes de la casita. Pero hoy era diferente. Hoy era el día de la inauguración del taller Matam, después de su ampliación. Un giro que nunca nos atrevimos a soñar cuando empezamos de la nada en la parcela de tierra que se había convertido en un humilde taller con 3 salas de trabajo, una pequeña sala de exposiciones y un rincón para enseñar el oficio de la carpintería de forma gratuita a jóvenes que salían de prisión. Colgamos un cartel de madera grabado en la puerta, Matam, donde la vida comienza de nuevo, con la mano y el corazón. Me puse de pie junto a Fares, mi mano en la suya, mientras mi hijo corría con su pequeña camisa blanca entre las nuevas mesas y sillas, sonriendo con orgullo y diciendo a cada visitante, mi padre hizo esta mesa y mi madre pintó este estante. El lugar se llenó de gente, clientes, vecinos, amigos y antiguos alumnos de Fares. Incluso aquellos que nos miraban con recelo ahora nos felicitaban y nos traían dulces y regalos. También vinieron jóvenes recién salidos de prisión para aprender en el taller. Uno de ellos, llamado Día, de la misma edad que Fares cuando entró en prisión, dijo con voz vacilante en medio de los aplausos, pensaba que mi vida terminaría en trabajos marginales, pero mi tío Fares me enseñó que la madera agrietada puede convertirse en una hermosa obra de arte si la pulimos de nuevo. Hoy me atrevo a soñar gracias a estas palabras. Los ojos de Fares se llenaron de lágrimas. No necesitaba fama ni riqueza, pero ese momento dio sentido a su vida con nosotros. Después de que terminó la ceremonia, Fares me llevó a un pequeño altillo que había construido encima del almacén, con un techo de cristal con vistas a la colina. Sobre la mesa había una caja de madera. La abrió, y dentro había un delicado collar de plata del que colgaba una pequeña tabla de madera grabada con mi nombre, junto a la palabra, confianza. Me lo puso alrededor del cuello, susurrando, porque creíste en mí, nació todo esto, el taller, la casa e incluso yo, tal como soy hoy. Sin ti, no hay corazón, ni Matam, ni Fares. Lo abracé, las lágrimas empapando su hombro. La vida nos había arrojado un día al abismo, pero nos encontramos allí y elegimos levantarnos no con ilusiones, sino con trabajo, honestidad y compasión. Ya no era la mujer abandonada ni la extraña expulsada en una noche lluviosa, y él ya no era el obrero silencioso que ocultaba su pasado. Nos convertimos en un matrimonio, compañeros, 2 mitades que caminaban juntos entre el barro para construir un hogar con maderas que la gente tiraba cada mañana. Cuando abrimos el taller, mis ojos se posan en una frase que Fares escribió de su puño y letra en la pared. El pasado no es una atadura si lo conviertes en madera para una nueva puerta. En ese momento, comprendí que no era solo una frase para un taller de carpintería, sino un pacto eterno entre él y yo, entre nosotros y nosotros mismos.
Puede que no todas las personas nazcan en el lugar correcto o con la persona adecuada, pero lo importante es, cuando el tiempo te derribe, ¿tienes el coraje de levantarte del mismo lugar donde tu historia fue rechazada? Nuestra historia no fue un cuento de hadas ni un brillo, sino el viaje de dos almas cargadas de recuerdos, marginadas, rodeadas de injusticia. Pero la verdad, la confianza y el amor puro la salvaron de la oscuridad y de los fragmentos construyeron un hogar y una dignidad. Si alguna vez sientes que no mereces algo o que te juzgan por una cicatriz en tu vida, recuerda que el pasado no es una sentencia de por vida, sino un borrador para que escribas el capítulo más hermoso. Gracias por acompañarnos hasta el final, y si esta historia ha tocado sus corazones, dejen sus comentarios y compártanla con quien pueda necesitar una razón para empezar de nuevo. Y no olviden suscribirse al canal para seguir viendo historias humanas sinceras y conmovedoras cada día.